En el pasado, sus habitantes solían luchar contra el viento, las olas y el aislamiento. Hoy, se encuentran dominando las fuerzas de la naturaleza para proveer energía sustentable. Islas del futuro. Modelos a imitar por todo el mundo. Es una pequeña porción de Portugal en el Atlántico, frente a la costa de Marruecos. Las montañas de Madeira se elevan hasta casi los 2000 metros hacia el cielo. No solo son bellas de observar, sino que también aseguran la vida en la isla. Sin el agua de las montañas, los habitantes de Madeira no sobrevivirían. En su lucha por el agua, los habitantes de la isla siempre tuvieron que ser imaginativos. En la actualidad, con 1 millón de turistas que visitan la isla cada año, la belleza del lugar está bajo amenaza. El talento imaginativo de Madeira se necesita una vez más. En el futuro, ¿habrá suficiente para todos? ¿Agua potable y energía sustentable? También es llamada la Isla Flor, y no sin razón. Madeira es conocida por su clima moderado. Aquí, en el límite del trópico, permanentemente es primavera. Bendecidos por el calor y el sol, los agricultores de Madeira cultivan hortalizas, caña de azúcar y bananas todo el año. Desde que los portugueses colonizaron Madeira en el siglo XV, los humanos se establecieron en particular en la soleada costa sur. Los agricultores aprovechan aquí cada centímetro de tierra. Se puede creer que Madeira es un jardín del Edén, por siempre verde y productivo. Pero si el hombre no hubiese intervenido aquí, la isla tendría un rostro muy diferente. En verano, la costa sur recibe lluvia solo 1 o 2 días por mes. En realidad, debería ser mucho más seco aquí. ¿Cómo los madeirenses convierten su isla en una tierra tan fértil? La respuesta está en las montañas de Madeira. En el norte de la isla se acumulan las nubes que los vientos alisios traen del océano Atlántico. Incluso cuando no llueve, al menos hay un rocío que queda en las laderas. Aquí es donde el agua comienza su viaje hacia los campos de los agricultores. En las escarpadas laderas de las montañas, la humedad permite que crezcan arbustos y laureles de hojas perennes. Esta selva, el bosque de laureles, solo se encuentra en las Islas Canarias, las Azores y en Madeira. El agua se acumula en el bosque de laureles. Pequeños hilos de agua se convierten en torrentes y riachuelos. El terreno es demasiado escarpado en las montañas para los cultivos. La agricultura no es posible aquí.
En cambio, los madeirenses tienen acceso a manantiales y arroyos y encausan el agua por canales estrechos. Estos canales, conocidos como levadas, atraviesan toda la isla desde el norte rico en agua hasta la árida costa sur. En primera instancia parecen simples canales de concreto, pero las levadas son en realidad obras maestras de la ingeniería. La pendiente de las levadas no suele tener más de 20 metros por kilómetro, lo suficiente para que el agua fluya constantemente. Es común ver pequeños grupos de trabajadores de la construcción. Los derrumbes son frecuentes y rocas y tierra se acumulan en las levadas. Entonces se necesita la mano del hombre. Los hombres fuertes están trabajando constantemente en las levadas. Vigilan que llegue suficiente agua allí donde se necesita. La mayoría de las levadas se construyeron en los años 1950. Los cronistas registraron en un film el trabajo agotador. Sus imágenes muestran lo dura y fatigosa que fue la faena. Los primeros canales ya habían sido construidos 500 años atrás. Cuando los portugueses llegaron a la isla, obligaron a los esclavos africanos a cavar canales en la escarpada región montañosa. Luego, los madeirenses mismos se hicieron cargo de la tarea. Donde los barrancos son particularmente escarpados, los trabajadores descendían usando un equipamiento primitivo. En estos precipicios, cualquier paso en falso podía ser fatal. Incluso tuvieron que cavar túneles a través de las montañas para generar la ruta para el agua. Agostinho Figueira admira el trabajo de los constructores de levadas. Como ingeniero, conoce mejor que nadie la proeza que esto significó. Agostinho Figueira trabaja para la compañía local de electricidad. Sus colegas y él ven al antiguo sistema de irrigación como una bendición. El agua siempre fue fundamental para la existencia de la gente de Madeira. Esta red de canales de cientos de kilómetros de longitud es única en el mundo. Originariamente solo servía para la provisión de agua potable y para regar los cultivos. Luego, en el último siglo, tuvieron otra idea: usarlo para generar energía eléctrica. El sistema eléctrico de Madeira recoge el agua preciosa en las montañas. Algunas levadas fluyen dentro de túneles donde se almacena el agua. Fueron cavados en la montaña hace 60 años y todavía están en uso. También aparecen estanques de almacenamiento en las montañas. Esté bajo tierra o al aire libre, esta agua también es usada para generar electricidad. Las laderas escarpadas son ideales para las plantas de energía hidroeléctrica.
Cuando el agua baja de la montaña, tiene la fuerza suficiente para propulsar turbinas. En 1953 estuvieron operativas las 2 primeras plantas hidroeléctricas. Fueron suficientes para proveer a la demanda energética de Madeira hasta 1960. En las montañas hay agua suficiente para las plantas de energía durante todo el año. Por eso la más antigua de ellas, la Faja de Nogueira, se construyó en medio del bosque de laureles. Agostinho Figueira y su jefe, Mário Jardim Fernández, son admiradores de la antigua planta de energía que sigue funcionando hoy en día. Ambos ingenieros están aquí en una misión especial. Tienen como meta revolucionar la provisión energética de la isla, aprovechando al máximo estas fuentes de energía sustentable. La energía hídrica es una de las formas más limpias de generar electricidad. Las turbinas y los generadores operan sin ningún tipo de emisión contaminante. Los ingenieros son realmente entusiastas respecto a la planta. Como sus compañeros ingenieros de todo el mundo, ambos enfrentan un desafío enorme. Madeira también planea una revolución energética. Se proponen generar en el futuro cada vez más energía del modo más sustentable posible, como en la Faja de Nogueira. Sin embargo, las compañías eléctricas solo pueden usar el agua de las montañas con una condición. Una vez que el agua pasa a través de las turbinas en la planta de energía, el agua tiene que ser encauzada hacia las poblaciones costeras. La necesitan como agua potable y de riego para sus cultivos. El agua fluye a través de túneles construidos hace décadas en la capital Funchal. Estas estructuras fueron obras ciclópeas en su tiempo. Se construyó un túnel de 5 kilómetros de longitud usando un equipamiento muy simple. Madeira puede estar orgullosa de este logro porque fue de una importancia fundamental para la gente de la costa sur, sobre todo durante todo el verano. El gran desafío era proveer agua suficiente. Cuanta más agua puedan recoger las levadas en las montañas, más energía sustentable podrán proveer Mário Fernández y Agostinho Figueira a la red eléctrica. Y los habitantes de Madeira tendrán más agua disponible. Todo depende de cuántas precipitaciones reciba la isla. No necesariamente en forma de lluvia. Casi a diario las cimas de las montañas están envueltas en nubes. El rocío ayuda a asegurar que siempre haya humedad en las montañas. Pero ¿por qué las nubes y el agua que contienen no pasan de largo en lugar de quedar atrapadas en las montañas? Estos hombres ayudan a la naturaleza de Madeira. Reparan lo que fue destruido a lo largo de los siglos. Por encima del bosque de laureles deberían crecer brezales con una altura de varios metros. Pero cuando los portugueses tomaron posesión de la isla, prendieron fuego el bosque para hacer espacio para las pasturas. Los trabajadores forestales están reforestando el bosque como parte de la lucha por el agua. Los hombres plantan 500.000 de árboles por año. Son todas especies autóctonas.
Las especies autóctonas son las mejores adaptadas a las condiciones hostiles en las montañas: viento, clima y suelo. Las plantas atrapan el agua de las nubes, para satisfacción de los botánicos de Madeira. Y no solo ellos. El bosque de Madeira es decisivo para tomar agua del rocío, independientemente de que llueva mucho en verano o no llueva nada. Cuando el rocío pasa a través de las plantas, como este brezo, las pequeñas gotas quedan adheridas a las hojas que caen a la tierra en forma de gotas de lluvia, casi la misma cantidad que cuando llueve. En los bosques remotos se puede pensar que la isla siempre tiene agua suficiente, pero de hecho, cada gota cuenta en Madeira. Porque Madeira ya no es una isla remota. El número de habitantes se duplicó en el siglo XX. 220.000 personas viven ahora en la isla, la mitad de ellas solamente en la capital, Funchal. Hoy en día, Funchal es una ciudad europea perfectamente normal, pero las personas que viven aquí consumen cada vez más agua. Muchos madeirenses no advierten que podría faltar agua en la isla. La mayoría de la gente tiene una pequeña huerta. Allí muchos cultivan sus frutas y hortalizas. O tienen una pequeña plantación de bananas. Pero las plantas solo sobreviven si se las riega en verano. No hay fuentes de agua en la costa sur, así que todos reclaman su parte del agua de las levadas de las montañas. Cada agricultor, no importa cuán pequeña sea su parcela, en verano depende por completo de un sistema de irrigación. Para evitar los problemas entre los agricultores, hay reglas estrictas sobre cómo distribuir el agua preciosa. José Loreto tiene un trabajo que solo existe en esta forma en Madeira. Es un distribuidor de agua, un levadero. Nadie es tan bien recibido en verano como José Loreto y los otros 200 levaderos que trabajan en la isla. La técnica para distribuir agua entre los agricultores es tan antigua como los canales llamados levadas. Mediante orificios en la pared de la acequia de piedra, el levadero determina hacia dónde fluye el agua y durante cuánto tiempo. No todos sus clientes pueden tener agua cada día. El trabajo de José Loreto es un empleo de tiempo completo. Sus predecesores solían desplazarse a pie o a caballo. En la actualidad, los levaderos tienen su propio vehículo de la compañía, por así decir. Aparte de eso, poco cambió el trabajo de los levaderos con el transcurso del tiempo. José Loreto necesita estar en buenos términos con sus aproximadamente 150 clientes. Todos ellos quieren ser tratados justamente. Como el cartero entrega las cartas en otros sitios, en Madeira, José Loreto entrega litros de agua.
María Sardiña llega temprano a su pequeño terreno directamente sobre la costa. Tiene que estar allí cuando recibe el agua. De otro modo, pasará de largo su terreno. Cuando llega José Loreto, María Sardiña tendrá que optimizar el uso de su tiempo de agua. No puede perder ni una gota. Aunque sea un día nublado como hoy, en el verano raramente las nubes sueltan su lluvia sobre la costa. En los primeros tiempos, a veces había feroces disputas por la preciosa agua. Había confrontamientos violentos. Pero hoy en día, los levaderos no deben preocuparse. Los madeirenses se calmaron. Aun cuando María Sardiña, por ejemplo, tendría que renunciar a su pequeño terreno si no fuera por el riego artificial. Zanahorias, papas y otras hortalizas morirían por falta de agua en verano. María desearía tener agua todos los días. En julio, el mes más seco en Madeira, el levadero solo viene semana por medio. No hay más agua para que vaya más seguido. A veces es un breve toque para las plantas de María Sardiña. Si hay demasiados días, toda su cosecha estaría en peligro. Entonces, el trabajo de José Loreto es, sobre todo, calmar los ánimos caldeados de la gente. En la estación seca se necesita toda su destreza diplomática. De lo contrario, podría haber problemas. Cuanto más cerca se esté de la costa, menos agua hay. Entonces hay una regla estricta en Madeira. El agua para beber está primero y luego es el turno de los agricultores. Cualquier otro que quiera agua debe ponerse en la fila. En el verano esto afecta por sobre todo la demanda de electricidad. Los conductos que llevan la energía hidroeléctrica a las plantas de energía en la costa están secos. Cada gota de agua se necesita para beber en verano y luego para los agricultores. Durante el período más cálido, el agua no se usa como fuente de energía. Las estaciones hidroeléctricas construidas directamente a orillas del mar están inactivas. Todo el verano, desde principios de junio hasta fines de septiembre, están en pausa. Sin agua, la isla no tiene energía sustentable y poco costosa. En cambio, Madeira depende de los combustibles fósiles para generar su energía. Una gran planta de energía a base de combustible contamina la atmósfera. Sobre todo en verano, la planta funciona a toda marcha. Eso no es solo malo para la atmósfera. También es muy costoso transportar el combustible y el gas en barcos cisterna hasta la isla que está en el Atlántico. El costo del combustible es 3 veces mayor en Madeira que en el continente. Mario Fernández y Agostinho Figueira, los dos ingenieros del sistema eléctrico, quieren eliminar la costosa energía a base de combustible. Su meta es generar más electricidad sin perjudicar al medio ambiente. Pero ¿cómo sería esto posible cuando tienen que cerrar sus plantas de energía cada verano? Solo la fuerza del agua no puede generar una revolución energética en Madeira. Están planeando explotar otras fuentes de energía. La energía del viento y del sol. Turbinas eólicas y paneles solares. Madeira ya tuvo su primer generador eólico en 1992, el primero en toda Portugal.
Por entonces, los parques eólicos se construían directamente en el mar. Esto ya no está permitido para no arruinar la línea costera. Entonces, las compañías energéticas recurrieron a las montañas. La meseta de Pol da Serra es uno de los rincones más remotos de Madeira. Aquí es donde ponen su atención los productores de energía. Desde el año 2000 construyeron cada vez más y más grandes turbinas eólicas. La producción total aumentó 10 veces en solo 10 años a 45 megavatios, suficiente energía para 40.000 personas. Las turbinas eólicas fueron una bendición para Madeira también por otra razón. Trajeron tecnología de avanzada a la isla y crearon trabajos de alto perfil para muchos jóvenes madeirenses que solían mudarse al continente. Los grandes complejos necesitan un mantenimiento regular. A una altura de más de 100 metros, la regla es la seguridad primero. En el pasado, los especialistas solían venir del continente para cada inspección. Pero ahora hay tantas turbinas eólicas en Madeira que los grandes fabricantes contratan equipos de mantenimiento en la isla. Pero la energía eólica tiene un desafortunado inconveniente. Uno que es especialmente grave para una isla remota. Solo se puede generar electricidad cuando sopla el viento. Y cuando no hay viento, Madeira simplemente no puede importar electricidad. No hay líneas eléctricas entre la isla y el continente. Portugal está a 1000 kilómetros de distancia. Y aunque sea difícil de creer, a veces hay demasiada energía eólica. Por la noche, cuando los madeirenses se van a dormir, el consumo de energía cae abruptamente. Si el viento sigue soplando, la energía que genera no puede usarse. Las turbinas individuales son apagadas para evitar sobrecargar la red de energía. Momentos como esos hacen sufrir a los ingenieros. Siempre fue mi sueño que pudiéramos lograr el uso óptimo de las energías sustentables. Pero hay límites. La energía eólica solo nos resulta útil si podemos encontrar clientes para que la usen de inmediato. Pero queremos usar todos los recursos, todo lo que sea posible con la energía eólica, porque el viento es nuestra fuente de energía menos costosa. Entonces, tenemos que encontrar un modo de almacenar la energía eólica. Solo entonces podríamos usarla cuando la demanda de electricidad es más elevada. Mário Fernández y Agostinho Figueira cada vez más se dan cuenta de que el viento no puede ser la única respuesta para la isla. Tienen que repensar por completo su estrategia. ¿Cómo podría la energía del viento ser almacenada en la isla? ¿Y dónde podrán encontrar el agua que necesitan en verano para producir electricidad? Si no responden a estas preguntas, todo el proyecto se vería amenazado. Y como si esto no fuera poco, 2/3 de Madeira son zonas protegidas. Los paisajes impresionantes de la isla son su capital. Los turistas que vienen por las bellezas naturales no quieren verla cubierta de turbinas eólicas.
chama esta unidade? Precipitação oculta. É? Somente 1%. No todos en las montañas de Madeira son automáticamente turistas, claro. A veces uno puede encontrarse con grupos de biólogos trabajando. É porque isto está... O grande problema disto... El equipo que acompaña al biólogo Francisco Fernández sale temprano en la mañana. La razón para este arduo ascenso es la flora única de la isla. Tiene que ser protegida. Nós conservamos a floresta da Madeira. Conservamos el bosque de Madeira porque es importante para su biodiversidad. Ela encerra em si Hay especies aquí que son únicas en el mundo, así que tenemos que protegerlas. Es más, todas las especies. Además de eso, el bosque es importante para el agua. Recoge y almacena agua. Y para la erosión, porque el bosque fija el suelo. E também a erosão, por causa da erosão, para fixar o solo. Francisco Fernández busca sobre todo plantas autóctonas. Son las que están mejor adaptadas al suelo y al clima. Algunas especies vegetales no crecen en otra parte. Estas plantas autóctonas son especialmente vulnerables. Un desastre como un incendio puede hacer desaparecer a una especie autóctona. Francisco Fernández y su equipo quieren evitar eso. Quais eram os... Están recogiendo frutos y semillas de las plantas más raras. La recolección del día es llevada a Funchal, al banco de semillas de los jardines botánicos. El trabajo de Olga Batista es extraer las semillas de los frutos de las plantas. Si las semillas son almacenadas correctamente, pueden germinar años después y generar nuevas plantas. Ella quita todo lo que puede descomponerse o enmohecerse más adelante. Una vez que Olga Batista seca las semillas, están listas para el banco de semillas. Los botánicos contaron más de 800 especies vegetales en Madeira, 160 de las cuales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Refrigeradas, las semillas pueden durar años, incluso décadas. Los jardines botánicos de Madeira crearon, por lo tanto, un archivo sobre la vida en la isla. Un archivo al que los biólogos pueden recurrir si fuera necesario. Necesitan las semillas, por ejemplo, para el trabajo de reforestación en las montañas. Cientos de nuevos retoños están listos para ser plantados. Y entonces, empezar a recoger el agua de las nubes. El jardín botánico no es el peor lugar para trabajar en Madeira. La vista fantástica de Funchal atrae a los turistas todos los días al jardín subtropical. Pero no solo la naturaleza atrae a mucha gente a Madeira. El vino también es famoso entre los conocedores. Las vides ya estaban a bordo cuando los primeros colonos portugueses llegaron a la isla. El negocio vitivinícola de la isla está en manos de 8 familias. Aquí no producen el clásico vino de mesa.
El vino de Madeira es bebido como un aperitivo o después de una comida. Los viñateros interrumpen el proceso de fermentación agregándole un licor de alta graduación alcohólica. Esto mantiene parte del azúcar de la uva en el vino. Además, almacenan el vino en áticos calientes y dejan entrar el aire en los grandes toneles. El calor y el aire dan al Madeira su sabor característico. Pero los madeirenses no viven solo del vino. El pescado es el comestible más nutritivo de la isla. Y esto puede apreciarse mejor en el mercado de pescado de Funchal. Todas las exquisiteces que el Atlántico tiene para ofrecer están exhibidas en los puestos del mercado Dos Labradores. Una especialidad es el sable negro, un pez depredador pescado en aguas profundas con líneas de pesca de 1000 metros de longitud. En el pasado, los habitantes de Madeira eran completamente autosuficientes. En nuestros días, hay demasiadas personas en la isla para que los pescadores locales cubran sus necesidades. Su pesca se ve incrementada con importaciones de otras islas del Atlántico, como las islas del Cabo Verde. Pero el pescado no solo atrae a los gourmets a Madeira. Otros turistas prefieren ver sus criaturas marinas vivas. La costa escalonada es un paraíso para los amantes del buceo. Algunos hacen aquí su bautismo en la exploración del mundo subacuático. Gracias a la dedicación de los buzos, se abrió el Parque Nacional Marino de Gurajão en 1986. Es el primero de su tipo en todo Portugal. Gurajão es sin duda un gran atractivo turístico, pero también es un refugio para la vida submarina de Madeira. Aquí la pesca está prohibida. Esta es la estrella del arrecife, el gran mero rojo. Está en peligro de extinción. Antes se lo cazaba despiadadamente con arpones. Ahora puede reproducirse en paz en el Parque Nacional Marino. Estos gigantes pueden vivir más de 30 años y pesar más de 200 kilos. La foca monje del Mediterráneo es todavía más rara que el mero. Solo quedan 400 especímenes en el mundo, la mayoría en el mar Mediterráneo. En el Atlántico, Madeira es el único lugar donde se las encuentra. El gran número de turistas que vienen a Madeira por su belleza natural cambió la isla. El turismo es por lejos el factor económico más importante, pero también la mayor amenaza. 1 millón de turistas visita Madeira cada año. Y todos esperan el mismo tipo de comodidades que tienen en casa.
Duchas diarias, piscina en el hotel y electricidad constante. Todo esto agrava los problemas de Madeira. Los visitantes elevan los requerimientos de agua y de energía a alturas insospechadas. En la actualidad, Madeira consume el doble de electricidad que hace 20 años. El turismo podría destruir precisamente lo que tantas personas buscan: la naturaleza virgen y hermosa. La poca agua disponible tiene que satisfacer las necesidades de más personas, y la situación podría empeorar. Los científicos temen que el cambio climático vuelva a los veranos más secos aún. Los dos ingenieros, Mário Fernandes y Agostinho Figueira, podrían perder su carrera contra el tiempo. Su plan es proveer a la isla con energía sustentable, y eso requiere un proyecto de mayor escala. Quieren almacenar el agua que la isla tiene en exceso en invierno para el período seco estival en medio de una montaña. En 2005, los ingenieros tenían máquinas para cavar túneles a gran escala que habían traído a la isla. Lo que sus predecesores hicieron con medios más simples hace 60 años, ahora se hace con maquinaria pesada. Cavaron un embalse de 4 kilómetros de largo dentro de la montaña. La preciosa agua de lluvia debía ser recolectada en lo profundo de la montaña. Un embalse al aire libre no era una posibilidad. En Madeira es difícil construir embalses en la superficie. El tipo de rocas y el paisaje no lo permiten. La solución que encontramos a nuestro problema fue construir un embalse subterráneo. Esto es sumamente costoso y arduo, pero deja intacto el paisaje y resolveríamos un problema que es fundamental. Solo un pequeño embalse se vería desde el exterior. La mayor parte del embalse quedaría oculta dentro de la montaña, tal como fue planeado. En 2007, esta tarea colosal fue concluida. El embalse empezó a ser operativo. El agua recolectada podía ser distribuida a partir del estanque. Las compañías de aguas canalizaron parte del agua como agua potable para los habitantes y los turistas. A diferencia de otras islas turísticas, Madeira ya no dependía de que el agua potable fuera importada en camiones cisterna, aún en los veranos especialmente secos. El agua que no se necesitaba para otra cosa podía ser usada por las plantas de energía. Más abajo del embalse está la planta hidroeléctrica más grande y moderna, Socorridos. Pero a pesar de la gran inversión en el embalse, incluso Socorridos demostró no poder operar cada día en verano. Si no llueve por largos periodos, el agua es escasa también aquí. En verano, toda el agua era requerida por el sistema público de agua potable y también para el riego de los cultivos. Nuestra planta entonces era lamentablemente inútil. No contribuía en nada a la provisión de energía requerida por la isla.
Así que a pesar del nuevo embalse, los planes de Fernández parecían en vano. A menos que encontrara algo nuevo, tendría que enterrar su sueño de electricidad generada por la energía hídrica. Pero el ingeniero tuvo una idea que podía parecer descabellada. ¿Qué tal si la planta hidroeléctrica pudiera reciclar el agua que usaba? Entonces podría funcionar incluso en los veranos secos cuando no había otra agua disponible. El plan era recolectar el agua que normalmente fluía hacia el mar una vez que pasaba por la planta de energía. Esto significaría construir un segundo embalse debajo de la planta de Socorridos. Este embalse contiene tanta agua como la que pasa a través de las turbinas durante el día. 55.000 metros cúbicos. El agua que de otro modo correría hacia el mar, ahora puede ser recolectada en este embalse y reutilizada. En una sala de controles central, los técnicos operan la moderna planta de energía de Socorridos. Desde allí, monitorean constantemente qué tan alta es la demanda de energía en Madeira en todo momento. Cuando aumenta la demanda en la mañana, activan la planta de energía. Se abren las enormes válvulas. Y el agua baja del embalse superior en la montaña a través de conductos. Y pone las turbinas en marcha. Ahora Socorridos está generando energía. Después de eso, el agua va al embalse que está más abajo, que se llena gradualmente. De este modo, Socorridos puede producir electricidad para la isla durante todo un día sin derrochar agua. La producción de la planta de energía es de 15 megavatios. Cuando la demanda de energía disminuye por la noche, entra en juego la visión de Fernández de almacenar la energía eólica. El viento, que antes no era aprovechado por la noche, ahora puede desempeñar un papel importante. Para esto, los ingenieros instalaron 4 enormes bombas en la planta de energía. Con ellas, los operadores pueden poner la planta de Socorridos en reserva, por así decir. Cuando el embalse inferior está lleno y sopla el viento, los técnicos ponen en funcionamiento las bombas. La energía que necesitan es suministrada por las 4 turbinas eólicas de las montañas. El agua que es recolectada y almacenada durante el día es bombeada nuevamente a lo alto de la montaña hasta el embalse superior. Así, este embalse actúa como una gran batería que es cargada con la fuerza del viento. Madeira ahora tiene lo que estuvieron buscando muchos ingenieros en el mundo: almacenar la energía eólica. A la mañana siguiente, el embalse superior está nuevamente lleno. Durante el día, cuando se necesita la electricidad, hay suficiente agua disponible para propulsar las turbinas nuevamente. Por la noche, el agua cambia de dirección una vez más. Las bombas propulsadas por la energía eólica la conducen nuevamente a la montaña y así Socorridos almacena la energía.
La planta de Socorridos es sumamente importante para Madeira, porque genera más del 50% de nuestra energía hidroeléctrica. Es un modelo para proyectos más ambiciosos aún. Fue diseñado para asegurar el futuro de los habitantes de la isla. Valorizá-la ao serviço da população. Otra planta hidroeléctrica está planeada para la mesa de Pol da Serra, 10 veces mayor que la de Socorridos. Una segunda planta hidroeléctrica que pueda poner la reversa y almacenar la energía eólica ya tiene el visto bueno. Con ella, Madeira duplicará la participación que tienen el agua y el viento en la generación de energía. En el año 2020, la mitad de la electricidad de la isla será producida por energías sustentables. Eso coloca a Madeira varios pasos adelante del resto de Europa. En la Unión Europea, el plan es que solo el 27% de la electricidad sea generada por energías sustentables en el año 2030. El ejemplo de Madeira demuestra que se puede hacer mucho más.